Jesús es el Cristo. Si miramos aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 del 25 al 27, nos damos cuenta de que está aclarando a los romanos de que no es un mensaje nuevo, sino que el evangelio que predicaba era el evangelio de Jesús el Cristo, el evangelio del cual él se apropió. Se ci rendiamo conto, qui l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 16 dal 25 al 27 sta dicendo loro che questo non è un Vangelo diverso, se no il Vangelo che gli è stato rivelato, il Vangelo al quale lui si è aggrappato. Pero así como en aquellos tiempos, en la actualidad, las personas cuando escuchan el evangelio original de la Biblia lo ven como algo extraño. E così come qui nei Corinzi, anche a quei tempi, anche oggi le persone gli sembra strano quando ascoltano il Vangelo originale della Bibbia, gli sembra qualcosa di strano. Es que Satanás ha logrado a través de la historia, a través de generaciones, de que se hable con la Biblia muchos temas, pero no el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. E perché gli sembra strano? Perché per tante generazioni e per tanti anni attraverso la religione Satana ha annunciato tanti messaggi con la Bibbia in mano, ma non ha annunciato il Vangelo, non ha permesso che sia annunciato il Vangelo originale della Bibbia. Y es la razón por la cual los hombres no han podido salir de la condición de Satanás, del pecado y la separación con Dios. E questa è la ragione per la quale l'umanità non ha potuto uscire dal problema del peccato, Satana e la separazione da Dio. Porque la única manera que el hombre puede salir de ese problema es creyendo precisamente que Jesús es el Cristo. Perché l'unica maniera che l'uomo può uscire da questo problema è credendo precisamente che Gesù è il Cristo. Y es la razón por la cual el apóstol Pablo está diciendo que este misterio que había sido oculto se ha revelado ahora, que los profetas hablaron por el mandamiento del Dios eterno. E questa è la ragione per la quale l'Apostolo Paolo sta dicendo che questo mistero è stato nascosto fin dai tempi antichi, però che adesso è rivelato e reso noto mediante la scrittura profetica e che Dio comandò ai profeti anticamente ad annunciare questo Vangelo. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios mandó a los profetas a hablar de esto? Dice, para que todos conozcan y que toda la gente obedezcan a la fe de creer en Jesús como el Cristo. E qual è stata la ragione per la quale Dio ordinò ai profeti ad annunciare questo Vangelo? Dice che affinché tutte le nazioni e tutti ubbidiscano alla fede. ¿A quale fede? Alla fede di credere che Gesù è il Cristo. Es que el problema severo de la humanidad no se resuelve creyendo en Jesús, en Cristo, en Jesucristo. Se resuelve cuando el hombre cree que Jesús es el Cristo. Il problema grave e critico che ha tutta la umanità di essere separati da Dio, il peccato e Satana, non si risolve credendo in Gesù, in Cristo o in Gesù Cristo, se non attraverso la fede precisa, come Dio comanda, attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo. Solamente a través de Jesús el Cristo hay salvación y vida eterna. Soltanto attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo c'è la salvezza e la vita eterna. Y fue el mensaje que predicó el apóstol Pablo, que predicó el apóstol Pedro y la iglesia primitiva. E questo è stato il messaggio che ha annunciato l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e tutta la Chiesa del primo secolo. Y es el mensaje que debemos predicar hoy para que el mundo pueda venir al conocimiento de la verdad y pueda ser salvo. E questo è lo stesso messaggio che dobbiamo annunciare in tutto il mondo oggi, affinché le persone possano venire alla conoscenza della verità e possano essere salvati. En Hechos capítulo 9, 22, el apóstol Pablo, estando en Damasco, después de su conversión, inmediatamente predicó a Jesús el Cristo. In Atti capitolo 9, versetto 22, vediamo che l'Apostolo Paolo, stando a Damasco, subito dopo la sua conversione, ha subito iniziato a rendere testimonianza che Gesù è il Cristo. Atti capitolo 9, versetto 22. Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. El apóstol Pablo era un judío refinado del judaísmo, que tenía conocimiento de la ley y de muchas otras cosas más. L'Apostolo Paolo era un giudeo raffinato dal giudaismo, che aveva conoscenza della legge e di tante altre cose. Pero aunque tenía mucho conocimiento, no había recibido la revelación del evangelio, que Jesús es el Cristo. Però se anche se aveva tanta conoscenza, non aveva ricevuto la rivelazione del Vangelo che Gesù è il Cristo. Pero de momento en que Dios le revela el evangelio,
inmediatamente comenzó a predicar, a testificar y a demostrar por medio de las escrituras che Gesù era il Cristo. Però immediatamente che ha ricevuto la rivelazione del Vangelo, subito ha cominciato a rendere testimonianza e a dimostrare per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Y es por eso que se propuso no hablar de otra cosa, solamente del Evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Y cuando escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Ed è per questo che lui si è proposto non parlare di nessun altro tema che non sia riguardo al Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo. Ed è questo ciò che dice Prima Corinti, pastor? 1 Corintios 2, 1. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 1. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, porque Gesù il Cristo e lui crocifisso. Vemos aquí al apóstol Pablo que se propone no hablar de otra cosa. Dice que no fue con palabras de sabiduría, de excelencia o de sabiduría. Se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesús el Cristo y a este crucificado. Dice che l'Apostolo Paolo non è venuto a rendere testimonianza alle persone con eccellenza di parola o di sapienza, se no che lui si è posto di rendere testimonianza che Gesù è il Cristo e lui crocifisso. Y si miramos el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y con temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. E leggiamo Prima Corinzi capitolo 2 dal versetto 3 al versetto 5. Io sono stato preso di voi con debolezza, con timore e gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Es que el apóstol Pablo entendió claramente que la única manera que el hombre puede ser salvo es a través de la fe precisamente en Jesús como el Cristo. L'Apostolo Paolo ha capito che l'unica maniera nella quale l'uomo può essere salvo non è mediante la conoscenza che può avere l'uomo, se non mediante la fede di credere che Gesù è il Cristo. Es que el mensaje de humanismo, de psicología, de catología, de teología, no tiene poder salvífico. Por eso el apóstol Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es Jesús el Cristo. Perché l'Apostolo Paolo si era reso conto che la sapienza umana non poteva risolvere il problema dell'uomo, perciò lui dice nel versetto 5, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, che è Gesù il Cristo. Es la razón por la cual vemos en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, que después de aproximadamente 20 años, el apóstol Pablo va a Tesalónica y permanece con el mismo mensaje. Per questo che vediamo in Atti capitolo 17, versetto 2 e 3, che dopo approssimatamente 15-20 anni, l'Apostolo Paolo visita la chiesa di Tessalonica e qui annuncia lo stesso messaggio. Il suo messaggio non è mai cambiato. Atti capitolo 17, versetto 2 e 3. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. El apóstol Pablo podía hablar de muchas otras cosas, pero pasaron 20 años y el apóstol Pablo tiene el mismo mensaje, porque el apóstol Pablo entendió que este era el mensaje de salvación para la humanidad. L'Apostolo Paolo poteva parlare di tante cose. Un momento. L'Apostolo Paolo poteva parlare di tante cose, ma lui dopo 20 anni ha soltanto parlato dell'unico messaggio che poteva dare la salvezza a tutta l'umanità. Si miramos Filipenses capítulo 3, versículo 7, vemos que el apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Jesús el Cristo,
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de el Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Jesús el Cristo. Filippesi capitolo 3 versetto 7 in poi. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa del Cristo. Anzi, a dite il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù il Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare al Cristo. Para el ¿Hasta qué apóstol versículo, Pablo, pastor? para el apóstol Pablo no había nada más importante que el evangelio de creer en Jesús como el Cristo. Per l'Apostolo Paolo non c'era più nulla di più importante che il Vangelo di credere che Gesù è il Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 5, In Atti capitolo 18, versetto 5, dice così: quando poi Sila e Timoteo giunsero alla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. vemos aquí al apóstol Pablo entonces entregado por completo a la predicación de la palabra. ¿Y qué era lo que predicaba? Acerca de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Qui vediamo l'Apostolo Paolo che stava per intero alla predicazione della parola, dedicato per intero. E che cosa stava rendendo testimonianza? La predicazione che Gesù è il Cristo. Jesús el Cristo es la buena nueva de Dios para la humanidad. Gesù il Cristo è la buona novella di Dio per l'umanità. El hombre solamente se puede encontrar con Dios a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo. L'uomo si può incontrare con Dio soltanto attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo. Es la razón por la cual Jesús el Cristo, los discípulos, la iglesia primitiva y los apóstoles anunciaron fervientemente este evangelio. E questa è la ragione per la quale il proprio Gesù il Cristo, gli apostoli, la Chiesa del primo secolo hanno annunciato con fervore questo Vangelo. Porque el problema de la humanidad no se puede resolver con cosméticos, no se puede resolver con estrategia, no se puede resolver con humanismo. Perché il grave problema della umanità non si può risolvere con cosmetici, con strategia, con umanismo. La humanidad entera, los gobiernos, los estamentos de la sociedad están buscando una respuesta al problema que aqueja al mundo. Tutto il mondo sta cercando una risposta al problema del quale si lamenta tutto il mondo. Sin embargo, no lo han podido encontrar porque están yendo una dirección incorrecta. E non hanno potuto trovare questa risposta perché stanno andando in una via sbagliata. El mundo busca respuesta a su problema en el brujo, en los hechiceros, en los políticos. Il mondo cerca risposta ai suoi problemi andando dove sono i maghi, dove è la religione, dove sono i politici. Pero la respuesta al problema fundamental del hombre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Però in questi luoghi non si può trovare la risposta l'ha già inviato Dio, la risposta al problema fondamentale dell'uomo è Gesù, che è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Es la razón por la cual el apóstol Pedro en su primer mensaje en Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al cual vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un momento, hermanos. Creo que hubo detalle de conexión con el internet de mi hermana Kenia. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 36, el apóstol Pablo hace una declaración ante una gran multitud de más de 15 naciones. In Atti capitolo 2, versetto 36, l'apostolo Pietro fa una dichiarazione davanti a una moltitudine di più di 15 nazioni. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro
Digo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al cual vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. L'Apostolo Pietro, dopo essere pieno dello Spirito Santo, dichiara in Atti capitolo 2, versetto 36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore il Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. El apóstol Pedro pudo predicar cualquier otro mensaje, aprovechando la gran multitud que ahí había, pero se limitó y se dedicó única y exclusivamente a anunciar el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. L'Apostolo Pietro poteva approfittare ad annunciare qualunque altro messaggio, visto che qui c'era riunita tanta gente, ma lui si è tenuto soltanto ad annunciare l'unico messaggio che poteva portare la salvezza a tutte quelle persone che erano lì, è il Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo. Y al escuchar gran parte de la multitud, en el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. E vediamo ciò che dice in Atti capitolo 2 versetto 37 e 38. E udite queste cose, quale cose? Quelle cose che aveva annunciato l'Apostolo Pietro pieno dello Spirito Santo. Dice, udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù il Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. El mensaje contundente de Pedro trajo como resultado que gran multitud se compungiera de corazón. Il messaggio preciso che ha annunciato Pietro in mezzo a tutta questa gente ha fatto sì che queste persone siano stati compunti nel cuore. Pero el mensaje que Pedro predicó fue que Jesús es el Cristo. Il messaggio che Pietro ha annunciato lì in mezzo a loro è stato che Gesù è il Cristo. En Hechos capítulo 10 narra la historia de un hombre llamado Cornelio. In Atti capitolo 10 possiamo leggere ciò che c'è scritto riguardo a un uomo chiamato Cornelio. Este hombre dice que era justo, que era piadoso, que daba limosna, que era temeroso de Dios, que oraba y tenía su familia sujeta. Dice che questo uomo era un uomo giusto, che era temeroso di Dio, che dava elemosine, che pregava e si teneva cura della sua famiglia. Pero aunque este hombre tenía todas estas cualidades, no tenía el evangelio de Dios, por lo tanto no era salvo. Però anche se questo uomo aveva tutte queste qualità, non aveva il Vangelo di Dio, quindi per questo non era salvato. Pero la Biblia dice que el ángel le mandó a buscar a Pedro para que le dijera todas las cosas que él necesitaba escuchar. Però la Bibbia dice che Dio ha inviato un angelo e l'angelo ha detto a lui di inviare a cercare a Pietro affinché Pietro potesse annunciare a lui tutte le cose che lui aveva bisogno di ascoltare. Y si leemos todo el capítulo 10 de Hechos, nos damos cuenta de que el mensaje que Pedro le predicó fue acerca de Jesús, el Cristo de Dios. E se leggiamo tutto il capitolo di Atti 10 ci rendiamo conto che quando Pietro è giunto a dove stava Cornelio, l'unico messaggio che ha reso testimonianza da dove stava lui e tutta la sua famiglia riunita e anche amici che lui aveva invitato lì è stato l'unico messaggio di tutta la scrittura, che Gesù è il Cristo. Podemos darnos cuenta entonces que aunque este hombre tenía muchas cualidades, que diezmaba, que oraba, que ayunaba y que era piadoso y que temía a Dios, no era salvo porque no había recibido el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Quindi ci rendiamo conto che anche se questo Cornelio portava la decima, pregava, digiunava, dava le offerte, non era salvato. Perché? Perché ancora non aveva conosciuto il Vangelo originale della Bibbia, il Vangelo di Dio, che Gesù è il Cristo. En Hechos capítulo 5, versículo 42, vemos a la iglesia primitiva que todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. In Atti capitolo 5, versetto 42, vediamo che ci parla della Chiesa del primo secolo, ciò che facevano loro. Dice che ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Es que la iglesia primitiva entendió de que el hombre necesitaba la salvación y que la única manera que el hombre podía ser salvo es a través del evangelio de Dios, que habla acerca de Jesús el Cristo, Señor nuestro.
La Chiesa del primo secolo annunciava solo questo messaggio perché ha capito che questo è l'unico messaggio che l'umanità aveva bisogno di ascoltare per poter credere e così poter uscire dal suo problema. Questa è l'unica soluzione inviata da Dio al problema fondamentale dell'uomo. La iglesia primitiva abrazó el evangelio a tal grado que dice que todos los días por los templos y por las casas, el único mensaje que predicaban, que hablaban, que enseñaban en todo lugar era que Jesús es el Cristo. La Chiesa del primo secolo ha abbracciato questo Vangelo a tal punto che dice che loro ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare, di annunciare, di rendere testimonianza dell'unico messaggio che porta la salvezza, che Gesù è il Cristo. Hoy en las iglesias, en las casas, en las redes sociales, por medio de los medios de comunicaciones, se habla de un evangelio que no es el evangelio. Oggi per le case, per le chiese, per i mezzi di comunicazione si sta annunciando un messaggio che non è il Vangelo. Y es la razón por la cual el hombre está en un estado de muerte y no puede salir de esa condición. Porque la única respuesta al problema fundamental del hombre es Jesús el Cristo. Ed è per questo che l'uomo continua stando in un stato di morte e non può uscire da quella terribile condizione, perché l'unica risposta e l'unica soluzione per uscire da quello problema è Gesù che è il Cristo. Y es la razón por la cual entonces Jesús el Cristo llamó a estos ministros hacedores de maldad, porque hacen todas esas cosas sin hacer la voluntad de Dios. E questa è stata la stessa ragione per la quale Gesù il Cristo ha chiamato ai ministri che annunciano un messaggio diverso, che non è il vero Vangelo. Gesù il Cristo li ha chiamati malfattori perché non stanno annunciando la risposta inviata da Dio. Mateo 7:21, podemos ver, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Matteo capitolo 7 dal versetto 21 al versetto 23. No chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Es que podemos usar la Biblia y el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para profetizar y hacer muchos milagros. Pero el hacer todas esas cosas sin hacer la voluntad de Dios es maldad, es perversión. Usare la Bibbia per scacciare fuori i demoni, per fare molti miracoli, per fare tante opere potenti, senza fare la volontà di Dio è malvagità e perversione. El evangelio de Dios es que Jesús es el Cristo y la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el Cristo. Il Vangelo di Dio è che Gesù è il Cristo e la volontà di Dio è che crediamo che Gesù è il Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, habla de un hombre llamado Apolo. In Atti capitolo 18, dal versetto 24 al 28, ci parla di un uomo chiamato Apolo. Este hombre era un judío refinado del judaísmo que enseñaba la ley. Questo uomo era un giudeo raffinato giudaico che insegnava la legge. Y dice que era poderoso en las escrituras, que era elocuente, que era diligente. Pero este hombre no había recibido la revelación del evangelio que Jesús es el Cristo. E dice che questo uomo era un uomo eloquente e versato nelle scritture, però ancora non aveva ricevuto la rivelazione del Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo. Hoy en el mundo entero hay muchas personas con una posición eclesiástica, con un carnet que dice pastor, apóstol, ministro, pero sin la revelación del evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Oggi nel mondo ci sono persone con un'alta posizione che hanno un'identificazione come pastori, apostoli, ministri, ma anche loro come Apollo non hanno ancora avuto la rivelazione del Vangelo originale della Bibbia.
Es que se puede tener una posición eclesiástica y no tener la revelación del evangelio de Dios que habla acerca de su Hijo Jesús el Cristo. Oggi si può avere una grande posizione, ma non avere la rivelazione del vero Vangelo di Dio che riguarda a suo figlio Gesù il Cristo. Apolos era reconocido por los judíos, pero no era reconocido por Dios. Apollo era un uomo che era riconosciuto dai giudei, ma non era riconosciuto ancora da Dio. Pero dice la escritura que Priscila y Aquila, unos discípulos que el apóstol Pablo encontró, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Però dice la scrittura che Priscilla e Aquila, coloro che sono stati discepoli dell'Apostolo Paolo, dice che loro le hanno esposto con precisione la via di Dio. Es que se puede hablar de Dios con la Biblia y no estar hablando del evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Si può stare parlando di Dio con la Bibbia e non star parlando del Vangelo di Dio che ci dice la Bibbia. Pero luego que Apolos fue instruido por Priscila y Aquila, vino a ser un colaborador del reino de Dios en muchos lugares. Però dopo che Apollo è stato istruito da Priscilla e Aquila, è venuto a essere un collaboratore che ha servito il regno di Dio in tanti luoghi. En el capítulo 18, versículo 18 de Hechos, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. In Atti capitolo 18, versetto 28, dice che perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Ahora vemos a un Apolo después de haber recibido la revelación del evangelio, declarando públicamente, demostrando por las escrituras acerca del evangelio de Dios, el único evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. E qui vediamo un Apollo che dopo che ha ricevuto la rivelazione del Vangelo di tutta la scrittura, confutava pubblicamente dimostrando per mezzo delle scritture l'unico Vangelo che Gesù è il Cristo. Hoy como nunca antes hay profetas, apóstoles, ministros, evangelistas que hablan de Dios con la Biblia, pero sin el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Oggi vediamo che ci sono molti ministri, pastori, evangelici che parlano con la Bibbia in mano, ma senza la rivelazione del Vangelo di Dio che ci dice la Bibbia. Y ese mensaje, por más elocuente que se escuche y por más agradable que se escuche, no tiene poder salvífico. E questo messaggio che si sta annunciando oggi nel mondo, per molta eloquenza che possa avere o per molto gradevole che si possa ascoltare, non ha nessun potere di salvezza. Y es la razón por la cual a través de esos mensajes y enseñanzas la persona tiene un cambio de conducta, un cambio de carácter, pero no han podido nacer de Dios. Ed è per questo motivo che le persone, attraverso di ascoltare questi messaggi gradevoli che annuncia oggi il mondo, le persone hanno potuto avere un cambio di carattere, un cambio di condotta, però non hanno potuto nascere da Dio. Porque la única manera que el hombre puede nacer de Dios es a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Perché l'unica maniera che l'uomo può nascere da Dio è attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo. Es el estándar que Dios ha establecido, el evangelio de Dios para la humanidad. Questo è lo standard che Dio ha stabilito, questo è il Vangelo di Dio per l'umanità. Primera de Juan 5:1 nos dice claramente el apóstol Juan que el hombre solamente puede nacer de Dios cuando cree que Jesús es el Cristo. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 1 ci dice chiaramente che l'unica maniera nella che l'uomo può nascere da Dio è mediante la fede di credere che Gesù è il Cristo. No hay otro estándar, el estándar de Dios es uno y por eso Dios nos dejó el evangelio para que a través del evangelio el hombre pueda nacer de Dios. Non c'è un altro standard, lo standard di Dio è uno, perciò Dio ci ha lasciato il Vangelo, perché soltanto attraverso il Vangelo, attraverso la fede nel Vangelo di Dio, l'uomo può nascere da Dio. Nadie nace de Dios porque dice que ha nacido de Dios. El hombre nace de Dios cuando cree precisamente que Jesús es el Cristo. Nessuno può nascere da Dio soltanto perché lo dice, soltanto perché dice io sono nato da Dio. No, l'unica maniera di nascere da Dio è quando si crede precisamente che Gesù è il Cristo. En el mundo entero, la gran mayoría de las personas se dicen
hijos que son hijos de Dios. In tutto il mondo la maggioranza delle persone si nominano che sono figli di Dio. Pero el hombre solamente es hijo de Dios cuando cree precisamente que Jesús es el Cristo. Però l'uomo è soltanto figlio di Dio quando crede precisamente che Gesù è il Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Giovanni capitolo 1 dal versetto 12 al versetto 13. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, ai quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Il Vangelo della Bibbia è che Gesù è il Cristo. Giovanni capitolo 20 versetto 31 dice che queste sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate la vita nel suo nome. Y es la razón entonces, es la única manera entonces como el hombre pueda cobrar la vida que perdió en el huerto, creyendo precisamente que Jesús es el Cristo. E questa è l'unica maniera per la quale l'uomo può avere nuovamente la vita che si è perso fin dall'Eden, credendo che Gesù è il Cristo. È l'unica maniera che l'uomo può avere un'altra volta la vita. El hombre necesita la vida, el hombre necesita encontrarse con Dios, el hombre necesita nacer de Dios y solamente es creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. L'uomo che è morto spiritualmente per causa del peccato e la separazione da Dio ha bisogno di riconciliarsi con Dio, ha bisogno di avere la vita, ha bisogno di nascere da Dio, ma l'unica maniera possibile perché questo succeda è attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo. Satanás ha creado la religión para que el hombre viva esclavizado y la religión es el hombre buscando a Dios para su propio beneficio, pero el evangelio es la respuesta de Dios al problema fundamental del hombre. Satana si ha creato la religione affinché l'uomo continui a essere schiavizzato. La religione ha insegnato che l'uomo cerca Dio e certamente oggi nel mondo l'uomo cerca Dio per risolvere i suoi problemi terrenali, i suoi problemi personali, ma il Vangelo è Dio che ha inviato la sua risposta, è Dio cercando all'uomo per rivelare la sua risposta affinché l'uomo credendo precisamente in questa risposta possa stare con Dio e possa avere la vita. Cuando el hombre cree precisamente que Jesús es el Cristo, es libre de Satanás, del pecado y la separación con Dios, y puede cumplir entonces la evangelización mundial. Quando l'uomo crede che Gesù è il Cristo, è libero dal peccato, di Satana e la separazione da Dio. E credendo in questa maniera, solo così può compiere l'evangelizzazione mondiale. Mateo 14 nos habla del evangelio de Dios que se tiene que predicar para que prepare el regreso de nuestro Señor. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, porque entonces vendrá el fin. Matteo capitolo 24 versetto 14 ci parla di quale è il Vangelo che si deve annunciare affinché possa ritornare il nostro Signore Gesù il Cristo. E il Vangelo che deve essere annunciato è questo Vangelo, che Gesù è il Cristo. Matteo capitolo 24 versetto 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. A través del evangelio, el hombre entonces puede encontrarse con Dios por medio de la fe correcta. Y es la razón por la cual debemos cumplir la evangelización mundial, anunciando el evangelio en toda nación, en toda tierra, en todo pueblo, en toda ciudad, para preparar el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo en nuestro día. Bendiciones, Maranata, en Jesús el Cristo.
Solo attraverso il vero Vangelo l'uomo si può incontrare con Dio, attraverso la fede, mediante la fede di credere che Gesù è il Cristo, l'uomo si può incontrare con Dio e solo così può compiere l'evangelizzazione mondiale. Per questo dobbiamo annunciare questo Vangelo in ogni città, in ogni nazione, a ogni persona, a ogni creatura, perché solo così possiamo preparare il ritorno del nostro Signore Gesù che è il Cristo. Maranata, saluti a tutti. Amén. Gracias, Pastor Kelsey. Gracias una vez más, Pastor Kelsin y hermana Kenia. Por favor, busquemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Sí, versículo 1, por favor. Filipenses capítulo 3, versetto 1. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivere le stesse cose e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Muchísimas gracias, Pastor Kelsin. Lo ringraziamo, Pastore Kelsey. Porque ha sido un tiempo muy importante para mi vida. Cobro vida al escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Perché è stato un tempo molto importante per le nostre vite. Riscuotiamo vita quando ascoltiamo il Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo. Y cobraba vida aquí entre las cosas que anotaba y quiero ser puntual para darle también tiempo, mis hermanos. E ho scritto qua delle cose che mentre lei annunciava il messaggio e vorrei essere puntuale per dare tempo anche ai miei fratelli. Pastor, una pregunta. No hay ningún italiano, ¿tengo que seguir yo o podemos hablar en español? Ah, sí, está Emilia. Ok. No la había visto. Gracias, hermana Kenia. Sí, tenemos a la hermana Emilia. Puntual y vamos a darle chance a la hermana Emilia. Hay muchos con carné. Inmediatamente cobraba vida en esto. Es que teniendo un carné y aún teniendo un título, como sin el evangelio original de la Biblia, verdaderamente, ¿quiénes somos? E io stavo vedendo nel punto dove il pastore dimostrava che oggi ci sono persone che hanno una credenziale, ma veramente che cosa è più importante, avere la credenziale o avere il Vangelo originale della Bibbia? Se non abbiamo il Vangelo originale della Bibbia, veramente chi siamo? Y claro, entre tantas cosas quiero resaltar estos dos puntos. Se puede tener un cambio de conducta, pero no un cambio de simiente. Lo anotaba yo así. È certo che parlando di questo punto vediamo che oggi nella religione, annunciando un altro messaggio che non è il Vangelo, le persone possono arrivare a avere un cambio di condotta, ma non possono avere un cambio di seme, non possono nascere da Dio. Hay solo dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de Jesús el Cristo, de Dios. Ci sono solo due semi, il seme di Satana e il seme di Dio. Y solo para ser simiente de Dios se tiene que creer que Jesús es el Cristo, no más. E per poter essere del seme di Dio dobbiamo credere che Gesù è il Cristo, niente più. Y muchas cosas que al escucharla y venía Filipenses 3:1 a mi vida. E quando ascoltavo questo messaggio mi veniva alla mia vita Filippesi capitolo 3 versetto 1. Si no estoy constantemente escuchando el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, no hay entonces una seguridad, una firmeza. E quindi se io non sto ascoltando sempre di costante il Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo, non c'è una garanzia di sicurezza per noi. Y me gocé hoy escuchando en todo este tiempo que Jesús es el Cristo, demostrado con las Escrituras. Gioivo oggi ascoltando tutto questo tempo che Gesù è il Cristo dimostrando attraverso le Scritture. Y adelante, hermana Emilia, por favor, nos gustaría que usted nos comparta de la vida que cobró hoy al escuchar el evangelio original de la Biblia. Sorella Emilia, se per favore ci può condividere ciò che ha ricevuto oggi ascoltando il Vangelo originale della Bibbia.
Ok, scusate, ho la lavatrice accesa qua, quindi si sente il rumore. E niente, io ho ascoltato e quindi insomma mi sono resa conto che tramite le scritture ho capito che Gesù è il Cristo praticamente, è quello che cioè io ho sempre saputo questo, che poi si fa molto più riferimento in questo periodo o da voi, non lo so, che Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio, colui che è venuto e che nell'Evangelo si parla estesamente, ma io vorrei capire, ma l'Evangelo voi considerate anche le lettere di Paolo, di Giovanni, giustamente, di Pietro? Anche quello è per voi l'Evangelo? Entonces yo he escuchado a través de la escritura que Jesús es el Cristo, una cosa que yo siempre he sabido. Lo que ahora yo escucho que ustedes, no sé, ustedes hacen más referimiento que Jesús es el Cristo. Pero yo quiero que ustedes me digan algo. Cuando ustedes dicen el Evangelio, ustedes se refieren también a las letras, a las cartas de Pablo, a las cartas de Pedro. A eso también ustedes lo llaman el Evangelio. Adelante, Pastor Kelsey. Sí, el evangelio es todas las escrituras. El evangelio es Jesús el Cristo. El evangelio es la buena nueva y la buena nueva es Jesús el Cristo. Todos los 66 libros hablan acerca del Mesías Cristo, el Hijo del Dios viviente. Il Vangelo è Gesù è il Cristo, quindi tutta la scrittura, i 66 libri parlano che Gesù è il Cristo, questo è il Vangelo di Dio vivente. Quindi tutta la Bibbia è l'Evangelo, non sono solo i quattro Vangeli degli Apostoli, no? Entonces, pastor, toda la Biblia es el Evangelio, no son solo los 4 Evangelios de los apóstoles. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla acerca, es la buena nueva de Dios. La buena nueva de Dios es Jesús el Cristo. Los profetas, los antiguos, Moisés, los profetas, los salmos anunciaron al Mesías Cristo. El Nuevo Testamento dice que él vino y resolvió el problema fundamental del hombre. Dalla Genesi fino all'Apocalisse ci parla della buona novella di Dio, e la buona novella di Dio è che Gesù è il Cristo. Nell'Antico Testamento i profeti hanno annunciato al Messia che doveva venire, e il Nuovo Testamento il compimento di quel Messia che è stato promesso, ciò che dimostra che tutta la scrittura dalla Genesi all'Apocalisse parla del Vangelo, la buona notizia che Gesù è il Cristo. Ok, quindi mi è stato utile perché insomma giustamente tramite le scritture ho capito che il perno di tutto ciò è il Cristo ed è quello che dobbiamo evangelizzare, giustamente si deve evangelizzare. Questo cioè, veramente mi dà vita, mi dà forza perché almeno so in cosa ho creduto e cosa devo evangelizzare praticamente. Entonces esto me da vida porque entonces yo me doy cuenta y he podido recibir a través de la escritura que este es el centro de la escritura, el Cristo, y esto es lo que yo tengo que evangelizar. Y me da vida porque sé en lo que he creído y cómo tengo que evangelizar, obviamente. Gracias. El evangelio es antes de la Biblia y después de la Biblia. Il Vangelo è prima la Bibbia e dopo la Bibbia. La teología encerró el evangelio en 4 libros, pero el evangelio no son unos libros. El evangelio es Jesús el Cristo. La teologia ha rinchiuso il Vangelo soltanto in 4 libri, ma il Vangelo non sono 4 libri. Il Vangelo è una persona ed è Gesù il Cristo. Gracias, Sorella Emilia, por estar aquí con nosotros y a escuchar del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Grazie sorella Emilia per essere qui con noi ad ascoltare il Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo. Y solamente acoto algo, solo digo algo. No hay 4 evangelios. No hay 4 evangelios. El evangelio es uno solo y es que Jesús es el Cristo. E soltanto le dico qualcosa, non ci sono 4 Vangeli, il Vangelo è uno, è una persona ed è Gesù che è il Cristo. Que son 4 evangelios, lo enseñó la teología, pero no son 4 evangelios, es uno solo y es que Jesús es el Cristo. Che sono 4 Vangeli è qualcosa che ha insegnato la teologia, ma non sono 4 Vangeli, è un solo Vangelo ed è che Gesù è il Cristo.
Adelante, escucharemos a la hermana Leonela de Perú. Nos gustaría escuchar con respecto a la gracia de Dios, la vida que ha cobrado hoy, hermana Leonela. Amén. Un momentico, pastor. Un momentico. Sorella Emilia, come sappiamo che a quest'ora lei già dovrebbe fare. Amén, pastor. ¿Cómo están? Bendiciones, Jesús es Cristo. Hola, Leonela, adelante, te escuchamos. Del Perú, pero soy venezolana. Cuidado con eso. Estamos en el Perú, pero soy venezolana. Bueno, me llenaba de vida al escuchar al pastor Kelsey. Bendiciones para él, de escuchar del verdadero evangelio, ¿verdad? Que pues tenemos que tener cuidado porque Satanás quiere pervertir, quiere destruir este evangelio y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, ¿verdad? Y me gustó lo que él decía porque él decía que desde Génesis, desde 3:15, si no me equivoco, dice que comienza el verdadero evangelio, ¿verdad? Y como usted lo decía, pues el verdadero evangelio es uno solo y es una sola persona y es Jesús el Cristo. O sea, toda la Biblia habla de Jesús el Cristo, de Dios dando la palabra de su Hijo, ¿verdad? Dando la palabra. ¿Y quién es la palabra? Pues la palabra es Jesús el Cristo. Y pues eso es lo que debemos predicar, como lo dijo él, que es lo que debemos predicar, que Jesús es el Cristo y debemos hacerlo en nuestros días. Amén. Maranata. Amén. Bendiciones. Gracias, hermana Leonela. Satanás quiere quitar el evangelio, pero es de nosotros. Quiero puntualizar ahí sí, hacer énfasis ahí. Claro que Satanás tiene distorsionado el evangelio a tal punto de que hoy el mundo cree un evangelio falso, una copia del evangelio. Pero Satanás quiere quitar el evangelio original de la Biblia en los que ya lo han escuchado, los que ya están confesando que Jesús es de Cristo. En este punto tenemos que detenernos y tener mucha precaución, mucho cuidado. Por eso iniciaba hoy yo el compartir de la hora con los discípulos, hablándole de esto. Porque Jesús, quien es el Cristo, dijo que regresaría en nuestros días. Pero si la fe, si no estoy de constante entrando en este pacto, hermanos, estoy a riesgo. Oraba al Señor porque el pacto, si se le quitó a Adán, a cualquiera de nosotros se nos puede quitar. Entonces, que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana Leonela. Vamos a escuchar al hermano Jordano de Estados Unidos. Hermano Jordano, está por ahí. Nos gustaría escuchar de la vida de Dios al que cobraste hoy. Adelante. Maranata. Jesús es el Cristo, gloria a Dios. Nada, yo me gozaba mucho en la predicación del pastor Kelsey de Panamá. Y aunque varias veces se me cayó la conexión, fue tremenda bendición. Nada más podemos predicar un solo evangelio, nada más podemos cobrar vida a través del evangelio, que Jesús es el Cristo. Y fíjese si Satanás lleva 2000 años tratando de confundir cada día más el evangelio, de cada día ocultar más el evangelio, aún en la propia escritura. Aún en la propia escritura hay eso mismo que estaba hablando la hermana de Italia, que hay 4 evangelios, porque la Biblia dice el evangelio según San Mateo, el evangelio. Entonces, todo eso crea confusión de parte de Satanás para ocultar verdaderamente el evangelio puro y santo, que es que Jesús es el Cristo. Y me gozaba también porque es la única manera que podemos cobrar vida. Es decir, nos llenamos del evangelio en todas las lecciones, en todas las reuniones, pero también tenemos que compartir lo que hemos recibido de Dios para seguir cobrando vida. Y le doy gracias a Dios también porque estoy viendo que Dios está levantando dignos en varias naciones, y me gozo porque está el pastor allá en Kelsey, en Panamá, y es una nación que por medio de él
Si se aferra cada día más, va a ir cobrando vida esta nación, así como yo acá en Estados Unidos, así como usted en Venezuela, y así como cada uno en las naciones que estemos. Y bueno, y fue una gran bendición haber escuchado en esta mañana tarde. Maranata. Gracias, hermano Giordano, desde allá, desde Louisville, en Kentucky, Estados Unidos. Vamos a escuchar al hermano Ezequiel de allá de Chihuahua. Hermano Ezequiel, no sé con cuál de los teléfonos le abro, el de Rochi o el suyo, me informa. Hágame señas si al suyo o el otro. El otro, listo. Ok, adelante, hermano Ezequiel, escuchamos de la vida que el Señor ha permitido para usted hoy. Gilbert, bendiciones en Jesús el Cristo. Cobraba vida al escuchar la precisión del Evangelio a través de la voz del pastor Kelsey. Agradecido con Dios por la vida de él y ver cómo la evangelización mundial se sigue haciendo. Ayer cobraba vida también en la mesa de trabajo. Cómo se va expandiendo este evangelio y cobraba vida y compartía del gozo de los hermanos allá en Bogotá, de los bautismos y de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque aquí en México, precisamente en Chihuahua, pues está sucediendo lo propio. Yo en un principio estábamos como solos aquí en México y decíamos, ¿cuándo va a levantar otro digno aquí en México? El Señor, y luego levantó a los hermanos del Estado de México, al hermano Francisco Serapio y al hermano Mario Ledesma y a la hermana Esther, creo, también es de aquí de México. Y ayer me emocioné mucho cuando dijeron los mexicanos. O sea que ya somos varios. Ya somos varios. Y al rato van a decir los chihuahuenses, porque pues también me gozo, ¿verdad? Y ahorita me gustaría que le diera la palabra a Pastor Gilbert, a Erwin. Es un jovencito que Dios le está dando mucha gracia. Es un jovencito que la hermana Kenia le empezó a compartir la palabra. Cómo lo contacta desde allá, desde Italia, a este jovencito, o él se contacta con ella, no sé exactamente cómo sucedieron las cosas. Y pues es algo maravilloso porque ya después nosotros nos pudimos contactar con él y mi esposa Rosy hizo un movimiento de palabra y con los papás del hermano Erwin, porque él les predicó. Y trae una revolución en su familia ya, y ahí con sus amigos y en la escuela, y está lleno de entusiasmo. Ahorita está conectado. Y ¿Qué cobraste tú? Quería compartir esto, pastor. Discúlpenme si me salió un poquito, pero creo que también nos edifica el saber eso. Y ahorita la vida que cobré es en Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Y creo que todos hemos coincidido en que nos debemos de cuidar mucho de las argucias del enemigo. Y el diablo puede ser perversamente correcto. O sea, puede llegar así con una corrección y con una educación y como alguna de las veces, creo, el pastor Hernando, don Enrique, decía, pues si viene un malandro sacando chispas con un machete en el piso, pues me protejo y me cuido. Pero si viene un policía, o viene un padrecito, o viene alguien muy bien vestido, con traje y con una Biblia bajo el brazo y hablándome muy bonito y
y como dice la palabra, ¿verdad? Endulzándome el oído, y llega de una manera muy correcta, muy atenta y con mucha educación y gran conocimiento de la Biblia, pues me puedo confundir. Ahorita me desconecté un poquito de la predicación y esa es otra bendición, porque me habló el hermano Oscar Rodríguez de aquí de Chihuahua, y es el único que a mí me ha creído, Oscar. Y ahorita se comunica para decirme cómo anda, qué anda haciendo, y me platicaba que ayer le predicaba a un vagabundo y que resulta que el vagabundo se le volteó y le recetó toda la Biblia. Y luego le digo, ¿y dónde se congrega? No, dice que no se congrega en ninguna parte. Y me acordé del pastor Cho cuando dijo, aquí no hay llaneros solitarios. Le dije, no, ese no es. Le dije, aquí no hay llaneros solitarios, ni tampoco hay revelación particular. Aquí Jesús es el Cristo y todos nos empezamos a juntar con los que vamos teniendo esta revelación. Entonces, me gozo, y el diablo puede ser perversamente correcto y tenemos que cuidarnos de eso. Un lobo, pues es fácil de distinguir, pero un lobo disfrazado de oveja, híjole, que el Espíritu Santo nos ayude. Eso es lo que quería compartir, pastor. Bendiciones. Gracias, Maranata. Gracias, hermano Ezequiel, por compartirnos en ese punto. Vamos a darle el tiempo al hermano. Me gustaría que fuesen todos, pero sé que el tiempo avanza, pero vamos a darle al hermano Irwin de allá de Chihuahua también. Como dijo el hermano Ezequiel, los chihuahuenses. Entonces, que nos hablen hoy. Y ya, bueno, quedó la hermana Rochi ahorita, la hermana Rochi, ¿verdad? Perdón, hermana Rochi. Ok. Listo, Adelante. hermanos, muy buenas. Hola, hola. Buenas tardes, hermanos, en Jesús el Cristo. Hola, bendición. Amén. Le doy gracias a Dios por otro tiempo más que estamos aquí unidos en el mismo espíritu, y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Kelsey, por usarlo grandemente y por darle revelación y esa fe que se aumenta en el amor de Jesús el Cristo. Amén. Cobro vida nuevamente y siempre cobro vida aquí con ustedes, nuestros hermanos consiervos. El número de consiervos va en aumento y eso me da mucha motivación para seguir en esto, y toda la gloria de Dios. Anunciar ferviente este evangelio, wow, es algo que en verdadmente me enamora de este evangelio. Cada vez más lo abrazo con mi corazón. En Hechos 9:20 cobró vida cuando Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ayer me pasó una situación con un hermano de los que salgo a correr yo y me topo a personas recogiendo latas y así. Y voy y dejo que el Espíritu Santo mismo hable dentro de mí. Y antes de hacer eso siempre oro, para que Dios les quite el engaño o velo, el engaño del mal, y que pueda producir esa habla dentro de mí, que Dios habla dentro de mí, que produzca esa semilla dentro de ellos. Y nos fuimos caminando hacia mi casa porque me pidió agua, y justamente fueron 10 minutos 15 que estaba evangelizando. Y sí, como que me decía, tienes mucha razón, y yo, es que yo no soy, hermano, y es la gracia de Dios en mí, es Dios en mí. Entonces cobro vida porque aquí se ve cuando antes yo era una persona cristiana y trataba de predicar y no podía, sí podía, pero era como que no funcionaba, era como, pues, teológicamente así no funcionaba, y ahora sí digo, wow, el Espíritu Santo mora en nosotros, amén. También cobro vida Hechos 18:5, para que testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, nuevamente volvemos a venir aquí, si estamos aquí en la reunión, pero cuando nos levantemos de la mesa a testificar que Jesús es el Cristo dentro de nosotros, orando y continuando la evangelización mundial. También en Hechos 2:36, después ser lleno del Espíritu, solo mencionó el único mensaje que es el Evangelio de Jesús el Cristo, teniendo muchas cosas más que predicar, de muchas más que nos pregunten.
nosotros tenemos centralizada el mensaje que fue que Jesús es el Cristo. Y es muy fácil, a veces la gente piensa que es difícil o que se nos complica mucho, pero por fe la verdad es breve, ejercicio rápido, en un momento de 15 a 20 minutos, la persona, Dios se mueve dentro de ellos, Dios se mueve grandemente y la persona ya empieza a recibir esa revelación, esos misterios. Entonces también cobro vida en Mateo 17, 21, no, en Hechos 18, 24, 28. No hay que buscar teología ni ninguna otra cosa religiosa, sino pedir revelación por fe del Evangelio de Jesús el Cristo. Lógicamente, hay veces que, bueno, yo antes de conocer este Evangelio buscaba muchas cosas, discipulados, dentro de la congregación donde asistía, muchas cosas, pero no me servía porque seguía errante, seguía violando ese pacto. Entonces, me enamoro aquí de Filipenses 3:1, donde dice, por lo más hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y a vosotros es seguro. Mucha gente a lo mejor y se puede aburrir, ¿no? O que venga a las prédicas y, no, es que es lo mismo, pero es que es lo mismo, eso se trata, toda la Biblia se trata de creer en un mismo propósito, en una misma promesa, es creer en Jesús el Cristo para que en su nombre tengamos vida y seamos salvos eternamente, conocer y reconocer el pacto, no nomás conocer, sino creer el pacto, que el pacto fue que Jesús el Cristo ya venció en esa cruz, que el enemigo ya está por fuera de nuestras vidas y que si aún estamos en enfermedad o en crisis económica, recordar que ya consumado es y que ya todo está resuelto. También me encantó que puse aquí, lo resalté, como dijo usted, Pastor Gilbert, para ser la simiente de Dios tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y todo este tiempo me gozo al escuchar que Jesús es el Cristo, o sea, literalmente en el amor de Jesús el Cristo estamos aquí en una unidad y eso para mí es como estar en el cielo, estar en el reino de los cielos. Lógicamente estamos aquí en la tierra, pero dentro de nosotros ya mora ese espíritu, nos dejamos guiar por él y ya es cuestión de perseverar en esto, de resistir, pues más que nada el amor purifica nuestras almas, el amor de Jesús el Cristo y muchas gracias, le doy gracias por sus vidas, por este mensaje y todo el honor y toda la gloria de Dios. Me gustó mucho lo que dijo Ezequiel, el hermano ahí, por si está. Saludos, hermano. Es que no soy, es la gracia de Dios la que me inunda de ese fuego espiritual. Así que hay que seguir dándole para que así nos lleguen chihuahuenses, evangelización de México y de todas las naciones. Y oramos por todas las naciones, de aquí hasta Rusia y China, donde a lo mejor no se ha testificado el evangelio, pero ahí dice la palabra, cuando este evangelio se predique en todo el mundo, será el fin. Entonces el número de los consiervos va en aumento y todo el honor y toda la gloria a Dios. Abrazos a todos, hermanos. Jesús es el Cristo. Amén. Gracias, amén, hermano Irwin. Cobraba vida ahí escuchándolo hablar a este joven cuando... Y oramos, hermano Erwin, estamos orando, claro que por usted y por todos los discípulos que el Señor nos está permitiendo ayudar, porque se trata de resistencia. Cuando usted hablaba de que, y me gusta que usted es de los que hace ejercicio y corre, y usted sabe que hay carreras de velocidad y hay carreras de resistencia. Y esto no es una carrera de velocidad. Conocemos ya muchos. Hoy, yo estoy esta semana cumpliendo 4 años de haber recibido la revelación del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y en 4 años, por correr sin el pacto preciso, casi me quedo en el camino. Pero claro, la gracia de Dios y entrando más. Entonces, que el Señor le ayude a usted y que sea firme cada vez más y entrando a los movimientos de la palabra, ese movimiento de la palabra que está haciendo con la hermana Kenia y ahora esta conexión, porque estamos ayudando a no solamente a Chihuahua, claro que es todo México, pero específicamente en Chihuahua hemos estado realizando por las redes todo este lanzamiento de los links porque allá tenemos al hermano Ezequiel y a la hermana Roxy. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a la otra hermana chihuahuense porque la dejé en espera, ¿no? A la hermana Roxy. Me disculpan ahí. Hermana Roxy, adelante. Compártanos de manera precisa, por favor, los hermanos ahí. Adelante ustedes. Abra su micrófono, hermana. Eso. Gracias.
Bendiciones en Jesús el Cristo. Pues muy gozosa, hermano, muy feliz. Gracias al pastor que sí estuvo maravilloso su compartir. Fue de mucha gran bendición para mí, de verdad, y pues darme cuenta que la única forma de afirmarnos en el Evangelio es conectarnos a diario, y yo es cosa que no lo he hecho continuamente, ¿verdad? Sabemos, bueno, hay situaciones que me lo han impedido, pero el anhelo de mi corazón es ese, ¿verdad? Es estar firme y aprendiendo cada día más y más. O sea, sé que me falta muchísimo, pero cada vez que escucho, el Señor me permite que me sea revelado cada vez más su Evangelio. Y pues esta lección es clave, ¿verdad? Es toda la Biblia. O sea, es que creamos que Jesús es el Cristo, ese es el Evangelio, y para eso se escribió. Lo entiendo claramente, que la Biblia se escribió para que creamos solamente que Jesús es el Cristo, y no se escribió para otra cosa. Y fue muy, muy, muy bueno escuchar este tiempo. Este tiempo es glorioso para mí, porque escuchar al pastor Giron me hace que tenga más claridad aún de esta lección, porque yo la he compartido y veo que pues todo lo que el pastor nos compartió es riquísimo para que quede más claro cuando lo compartimos con los demás. Entonces, lo único es eso, como dice el pastor Bermúdez, es que no hay más, solo Jesús es el Cristo, y ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo, no hay otra cosa. Y solamente creyendo que Jesús es el Cristo es lo único que nos hace hijos de Dios, y es lo único que nos salva, no hay otra cosa. Bendiciones en Jesús el Cristo, y gracias. Gracias, hermana Roxy, por compartirnos de la vida que ha cobrado hoy. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Stephanie se acaba de ir. Sí, se le cayó. Le estaba preguntando si tenía micrófono. Muy bien. Pastor Kelsey, si algo más que desea decirnos, algunas palabras para cerrar, y por favor usted ore. Claro que hay más hermanos y podríamos escucharlos a todos, ¿no? Pero sé que el tiempo pues ha avanzado, y gracias a todos por estar aquí hasta esta hora. Ahorita a las 5 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, hora Venezuela, tenemos el Finish the School. Hoy nos comparte Chile, y luego mañana miércoles, recordemos, mañana miércoles es la reunión de evangelismo dirigida a Chile. De manera que ahorita les envío el link para que lo puedan compartir, sobre todo por las redes, dirigido a Chile, claro, pero pues todos los que el Señor nos permita alcanzar. Entonces, Pastor Kelsey, por favor, sus palabras, y nos puede despedir del movimiento de la palabra con la oración. Adelante, Pastor. Amén. Gracias. Agradecido con Dios por este tiempo, agradecido con el Señor, viendo cómo la obra de Dios se está desarrollando en el mundo, viendo cómo se está cumpliendo la evangelización mundial, viendo cómo Dios se está levantando a los dignos en cada nación, en cada ciudad, viendo cómo las personas están cobrando vida a través del evangelio de Dios, que nos habla la Biblia, que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Entonces, estamos agradecidos con el Señor por habernos tenido por dignos también, y recibir cada día la ayuda de Dios a través de la Escritura, a través de su Espíritu Santo, a través de la gracia que derrama cada día, nos hace sentir deudores. Estamos, Señor, a través de esta fe, como dice el apóstol Pablo, somos esclavos de Jesús el Cristo. Fuimos libres de Satanás, del pecado y la separación con Dios. Ahora estamos con Dios y vivimos ya no para nosotros, sino para servir a aquel que murió por nosotros, a Jesús, quien es el Cristo. De esa manera, entonces, nosotros podemos, se refleja o se evidencia de que en realidad hemos cobrado vida cuando vivimos aferrados a este pacto y compartimos a otros de este pacto, anunciamos, testificamos, declaramos y demostramos por medio de la Escritura que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo, y que el Señor nos siga ayudando, siga derramando de su gracia,
sigue abriendo puertas para la predicación del evangelio. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por tu evangelio, por la vida de cada uno de mis hermanos, mis consiervos, los discípulos que han levantado en las diferentes naciones. Gracias, Señor. Oramos, te damos gracias a ti por la vida de ellos. Te damos gracias, Señor, porque a través de ellos también otros recibirán el evangelio. Otros cobrarán vida, Dios mío. Sigue abriendo puertas para la predicación de tu evangelio, Señor. Padre, oramos para que el momento en que abrimos nuestra boca, en cualquier lugar donde estemos, lo que salga es el evangelio preciso, que podamos testificar, declarar, demostrar, Señor, que Jesús, tu Hijo amado, es el Cristo, aquel que resolvió el problema fundamental del hombre, aquel que venció a Satanás, que perdonó nuestros pecados y que nos ha reencontrado contigo, Dios mío, que podamos ser usados por tu Espíritu Santo y que se pueda cumplir Hechos 1:8 y nosotros podamos ser testigos en todo lugar, Padre, hasta lo último de la tierra. Podamos llevar tu evangelio, Señor, que podamos anunciar tu evangelio, Padre amado, de una manera precisa. Señor, líbranos de desviarnos, guárdanos, Señor, de ser seducidos por Satanás, líbranos, Señor, de hablar otra cosa que no sea el evangelio, ayúdanos, Señor, a no menguar, Señor, en esta fe, ayúdanos a permanecer firmes, a hacernos roca con la roca, Señor, que no seamos movidos por los vientos, Dios mío, que siempre seamos edificados sobre la roca para cuando vengan los vientos, los ríos, la lluvia, no podamos caer, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Saludos, bendiciones en Jesús el Cristo, Maranata. Saludos, hermano, bendiciones en Jesús el Cristo. Porque sí, Jesús el Cristo está toda bendición. Gracias. Jesús es el Cristo, Maranata. Nos vemos en las naciones. Saludos, chihuahuenses. La gente de Chihuahua, saludos. Mi pastor, no vaya a cerrar la